Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Salmo 97. Hermanos y hermanas, muy buenos días, qué bueno, qué alegría podernos una vez más escuchar, meditar esta palabra de nuestro Señor. En este jueves 4 de enero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, del 7 al 10. Dice San Juan: hijos míos, que nadie los engañe. Oiga, hijos míos, ya se está él autoproclamando padre y no está incumpliendo el evangelio. Él está hablando a sus hijos espirituales. Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Empieza San Juan diciendo que todo el que peca es del diablo. Todo pecado viene del diablo. Y que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Eso significa que mientras más cerca esté una persona del pensamiento de Jesús, atendiendo el mensaje de Jesús, esa persona está menos expuesta al pecado. Porque dice que todo el que ha nacido de Dios no comete pecado. Pero parece que hubiera ahí una contradicción. Todos nacemos de Dios por el bautismo. Nacemos en Dios en el bautismo, pero más sin embargo, todos somos pecadores, todos. Como lo dice el mismo Jesús, contenido en el Evangelio de San Juan 8, versículo 7. Quien esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Entonces San Juan lo que quiere decir aquí es que no debemos optar por rechazar el Evangelio. Hay que conocer el Evangelio para conocer a Jesús. Y mientras se conoce a Jesús, pues se va a tratar de imitar a Jesús y se va a ir alejando de lo que es pecado. Y es que el pecado es un tema tan amplio. Hay pecados mortales, hay pecados veniales, hay pecados capitales, hay pecados de pensamiento, palabra, obra, omisión. El pecado es un tema tan extenso, pero en resumen, pecar es desobedecer la voluntad de Dios. Pecar es obrar según los planes contrarios a los planes de Dios. Y lo importante es nosotros poder conocer a Jesús, porque conociendo a Jesús, su mensaje, nos vamos a dar cuenta qué es pecado, qué no es pecado. Porque aquí termina también en la carta a San Juan diciendo: todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano.
Si analizamos todo el Evangelio, todo el pensamiento de Jesús va encaminado siempre al amor al hermano, el amor al otro, pero el amor verdadero que Dios enseña, Jesús enseñó, es ese amor de darle a alguien que no le va a retribuir a usted nada. Si usted ama al que le ayuda, al que lo quiere a usted, eso no tiene sentido. Simplemente está pagando un favor que ya le hicieron. Pero cuando se ama al enemigo, o cuando se da a aquel que no le va a dar a usted nada, ahí está el verdadero amor. Y cuando faltamos a la caridad, cuando faltamos al amor a los demás, ahí nos estamos sintiendo ya en pecado grave. En pecado grave. Porque Jesús vino a abrir el cielo y a dar una vida eterna. Y ya sabemos cuáles fueron las condiciones que Él puso para heredar esa vida eterna. Y es la del amor. La del amor al otro. Que Jesús lo recalca y lo insiste. Vengan benditos de mi Padre, hereden el cielo. Vengan al cielo prometido porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo, forastero, encarcelado, y me asistieron, me ayudaron. ¿Sabe que en conclusión, como dice San Juan, que el que no ama a su hermano está en pecado? El que no ama al hermano está en pecado. Pecados de omisión es lo bueno que nosotros podemos hacer y no lo hacemos. Bueno, en este año ya que está empezando a hacer esos propósitos de amar sin mirar a quién. Miremos el Evangelio hoy de San Juan, capítulo 1, del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se lo quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando está Juan el Bautista predicando y pasa Jesús, Él lo señala y les dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dice que dejaron a Juan estos 2 discípulos, que eran Andrés y Juan Evangelista. Es Juan Evangelista el que se va detrás de Jesús con Andrés. Allá en el río queda Juan Bautista. Entonces estos 2 se van detrás de Jesús y le preguntan que dónde vive. Y se vengan y lo verán. Dice que se quedaron todo el día con él, escuchándolo. Me imagino que les enseñó muchas cosas y quedaron tan maravillados que ellos fueron a contarle a Pedro. Y mire lo que dice aquí: hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Hermanos, qué bueno nosotros este año hacer el compromiso de también nosotros ser misioneros, evangelizadores, anunciar a Jesús. Esta palabra que recibimos, darla a los demás. ¿Cómo puede usted transmitir esta palabra? No necesita ni hablar,
ni salir de su casa. Hermano, con que usted con el dedo apriete la flechita, envíe este mensaje, reparta este mensaje de este canal, que es el canal del amor de Dios, y se vuelve usted misionero. Anuncie la palabra de Dios. Ahora con estos medios tecnológicos tan maravillosos que Dios pone al servicio, a su servicio, podemos por medio de él anunciar a Jesús, compartir este mensaje. Y si usted lo comparte, el canal va a crecer, se va a afianzar más y esta palabra de Dios va a ser más escuchada por tantas personas. Conviértase usted en un misionero, en un apóstol de la palabra de Dios. Repártalo a su familia, a sus amigos. Suscríbase. Hay que aprovechar esta tecnología para que el nombre de Jesús sea extendido. Y hagamos como Juan y Andrés, que se fueron felices a contar las maravillas que escucharon de Jesús. Y como Pedro también se fue a escuchar a Jesús. Y luego llegó a ser Pedro, primer papa, cabeza de la iglesia. ¿Cuántas veces de pronto por el mensaje que se da por este canal, alguien se inquieta y puede cambiar su vida? Porque el Señor hace maravillas cuando se escucha su palabra. Vuelva a ser misionero, hermano, hermana de la palabra de Dios, y comparte este mensaje a todos los que más pueda, porque todo aquel que no se avergüence de Jesús en este mundo, Él tampoco se avergonzará de Él en los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.